Buenas tardes. Nuestro tema a presentar es el ruido. ¿Qué es el ruido? El sonido es un fenómeno vibratorio que a partir de una perturbación inicial del medio elástico donde se produce, se propaga en ese medio, bajo la forma de una variación periódica de presión sobre la presión atmosférica y que puede ser percibido por el sistema auditivo. Se puede considerar que el ruido es un sonido molesto e indeseado. El ruido es uno de los contaminantes laborales más comunes. Gran cantidad de trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros potencialmente peligrosos para su audición, además de sufrir otros efectos perjudiciales en su salud. En muchos casos es técnicamente viable controlar el exceso de ruido aplicando técnicas de ingeniería acústica sobre las fuentes que lo generan. El ruido industrial es un desafío prevalente caracterizado por la presión sonora persistente que emerge de distintas fuentes dentro de las plantas y ambientes de producción. Provoca diversos problemas en la salud de los trabajadores, siendo la pérdida auditiva uno de los daños más comunes y severos. ¿En qué consiste el ruido industrial? El ruido industrial incluye los sonidos de intensidad elevada generados por maquinaria, herramientas e instalaciones en entornos de manufactura y procesamiento. Cuando estos superan ciertos umbrales de frecuencia y presión sonora, pueden ser clasificados como contaminación sonora. La exposición acumulativa a estos niveles tiene la potencialidad de desencadenar pérdidas auditivas e incluso trauma acústico en empleados, sin mencionar otros efectos diversos en la salud y la productividad. Características del ruido industrial. Intensidad. Los niveles de ruido industrial suelen ser altos, con intensidades que pueden superar los 85 decibelios, que es el umbral a partir del cual comienza a ser peligroso para la audición. En algunos casos puede alcanzar niveles mucho más altos, por ejemplo, en fábricas o sitios de construcción, donde el uso de equipos pesados es común. Frecuencia. El ruido puede ser continuo o intermitente, dependiendo de las máquinas y los procesos involucrados. También puede ser de baja o alta frecuencia con sonidos agudos como son las herramientas de corte o grave como son los grandes motores o compresoras. Fuentes de ruido. En la maquinaria se encuentran los motores, generadores, prensas, comprensores y otros equipos industriales que producen ruido constante o intermitente. En los procesos mecánicos se encuentran los cortes de metales, soldadura, perforación, trituración y molienda generan altos niveles de ruido. Los sistemas de ventilación y climatización. Los sistemas de refrigeración, ventiladores y extractores industriales también son fuentes de ruido continuo. Movimientos de carga y transporte. El desplazamiento de carretillas, elevadoras, grúas o camiones en áreas industriales contribuye al ruido en el entorno laboral. Tipos de ruido continuo se refiere a una resonancia persistente y su principal consecuencia es la pérdida auditiva inducida por una exposición prolongada sin la protección adecuada. Los principales generadores son motores o ventiladores, ya que emiten un sonido constante. Intermitente. Se presenta mediante vibraciones aumentando su intensidad o frecuencia. Ocurre de manera periódica o cíclica y esto complica el sistema de aislamiento acústico. No es un sonido constante y puede provenir de prensas y perforadoras. Impulsivo. Se conoce por su naturaleza breve, pero con extrema intensidad causando daños inmediatos en la audición. Este tipo de sonido es de una atención especial en términos de medidas de protección auditiva. Se presenta en ráfagas o golpes cortos como el disparo de una pistola de clavos o martilleo. Tonal. Su frecuencia es predominante como el zumbido de una máquina eléctrica. Una de sus principales consecuencias por exposición a este tipo de ruido es la hipoacusia neurosensorial, que se refiere a la exposición prolongada a niveles peligrosos de ruido. Según un informe de enfermedad profesional en Colombia realizado por la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social publicado en el año 2004, la sordera neurosensorial es la cuarta causa de morbilidad profesional después de la presbiacusia, una de las causas más comunes de la disminución de la agudeza auditiva. Efectos del ruido industrial. Pérdida de audición. La exposición prolongada a niveles elevados de ruido sin protección auditiva puede causar daño irreversible al oído, llevando a la pérdida auditiva inducida por ruido.
estrés y fatiga. El ruido constante en el lugar de trabajo puede causar fatiga, estrés, irritabilidad y dificultades para concentrarse, afectando el rendimiento y la salud mental de los trabajadores. Problemas de salud general. El ruido industrial ha sido vinculado a problemas cardiovasculares como hipertensión y puede aumentar el riesgo de trastornos del sueño y dolores de cabeza. Problemas de concentración y comunicación. Además de los daños directos sobre el oído, puede intervenir significativamente en la capacidad de atender y comunicarse de forma clara, causando repercusiones en la eficiencia del trabajo. Efectos del ruido desde el punto de vista ergonómico. Efectos auditivos del ruido. El efecto más conocido y preocupante de la exposición al ruido es la pérdida de la capacidad auditiva. Este efecto depende fundamentalmente del nivel de presión acústica y del tiempo de exposición. Sin embargo, se debe recordar que la hipoacusia producida por la exposición al ruido puede ser de dos tipos, de conducción y de percepción o neurológica. La pérdida conductiva se puede deber a la rotura del tímpano o a una dislocación de los huesos del oído medio. Se origina por una onda sonora de elevada energía, como por ejemplo una explosión. La exposición prolongada al ruido puede producir una pérdida auditiva por lesión neural en las células del órgano de Corti, originándose un daño que se puede convertir en un proceso irreversible y permanente. Efectos extraauditivos del ruido. El ruido no solo afecta al oído, puede producir daño a otros órganos, dando lugar a una serie de efectos extraauditivos. Efectos fisiológicos. Por ejemplo, tantos motores, contracciones musculares, vegetativos, variación en la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica, aumento de la presión sanguínea, ralentización de los movimientos respiratorios y electroencefalográficos. Efectos psicológicos. Los efectos psicológicos son subjetivos y por lo tanto difíciles de cuantificar. El efecto psicológico más conocido que produce el ruido es la sensación de desagrado y molestia. Es muy difícil establecer unos valores a partir de los cuales se produce sensación de molestia, ya que cada persona valora el ruido de una manera diferente. Por ejemplo, un mismo ambiente acústico puede ser molesto para una persona y no para otra. Esta situación va a dificultar el estudio objetivo del problema. La valoración de los aspectos relacionados con la producción del ruido, frecuencia e intensidad son sencillos de determinar. Sin embargo, otro tipo de factores que influyen sustancialmente como el contexto psicosocial, la actitud personal hacia la fuente del ruido, la actividad, la tarea, etc., son mucho más complicados de valorar objetivamente. La evaluación subjetiva del ruido se realiza mediante cuestionarios y escalas de autovaloración de la relación entre las evaluaciones subjetivas y las características físicas del sonido surgen de las bases psicoacústicas del ruido que han permitido el desarrollo de una serie de índices acústicos cuyo objetivo es valorar el grado de molestia de una forma más objetiva. Efectos comportamentales. El ámbito laboral, los efectos estudiados del ruido sobre el comportamiento han sido de los que afectan al rendimiento y al comportamiento social, especialmente a la comunicación. Efectos sobre el rendimiento. Por lo tanto, el ruido provoca disminución de la atención y deterioridad, especialmente de la realización de trabajos que requieren concentración, rapidez o destreza. Es preciso hacer un esfuerzo suplementario para aislarse del ruido, lo que se traduce de un mayor desgaste y fatiga, aunque también hay que tener en cuenta que el ruido no puede afectar, incluso en ciertas circunstancias puede ser aspecto positivo para el desempeño de tareas rutinarias o basadas en la destreza. Efectos sobre el comportamiento social. Los efectos psicosociales, la mera presencia del ruido por sí sola e independientemente de sus características provoca un conjunto de sensaciones desagradables y molestias que pueden manifestarse en el comportamiento individual y social de las personas expuestas. Si la exposición es crónica, incrementa la irritabilidad, se manifiestan tendencias agresivas y se dificulta la ayuda y colaboración entre la plantilla.
Las relaciones interpersonales se hacen más difíciles tanto de la fatiga que se genera por el tiempo de recuperación auditiva tras el trabajo y por las alteraciones de comportamiento que se pueden ocasionar. Efectos sobre la comunicación. El ruido puede dificultar la comunicación hablada en el puesto de trabajo, la comprensión de los mensajes verbales, lo que repercute en la seguridad del proceso productivo y las relaciones personales y profesionales, la dificultad para comunicarse entre otras personas durante la jornada laboral, aumenta el aislamiento y hace más penosas las condiciones de trabajo. La comunicación en ambientes ruidosos aumenta la carga de trabajo tanto en el emisor como en el receptor. Uno debe elevar la voz y el otro debe incrementar la atención para comprender el mensaje. La dificultad de comprensión aumenta cuando el trabajador debe prestar atención simultáneamente al mensaje verbal y a señales provenientes de otras fuentes. Efectos sobre la seguridad. Se observa que en ambientes ruidosos los trabajos son más peligrosos que los efectuados en ambientes silenciosos, pero no se ha demostrado que la causa directa sea el ruido y por lo tanto no se puede establecer la relación causal entre el ruido y accidentes. En todo caso, el ruido es un factor potencial de riesgo para la seguridad, o al menos favorece el error humano, pues enmascara los sonidos portadores de información útil, señales de alarma, avisos peligrosos, mensajes de advertencia, de peligro, etc. Interfiere en la comunicación y desviación de atención. Normativa sobre el ruido industrial. El ruido industrial está regulado en muchos países a través de leyes de seguridad laboral y salud ocupacional. Las regulaciones suelen fijar límites de exposición diaria, medios de decibelios, y obligan a las empresas a tomar medidas para reducir el ruido o proporcionar protección auditiva en los trabajadores, por ejemplo, en la Unión Europea y en muchos otros países. El límite máximo de la exposición diaria sin protección es de 85 decibelios durante una jornada laboral de 8 horas. Real Decreto 286-2006. El Real Decreto 286-2006 de 10 de marzo sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido es la principal referente normativo y constituye la normativa vigente en España para la protección frente a los efectos nocivos derivados de la expresión del ruido en el ámbito laboral. Tiene por objeto, según el artículo 1, establecer las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores contra los riesgos para su seguridad y salud derivados o que puedan derivarse de la exposición del ruido, en particular los riesgos para la audición. Los conceptos básicos que se indican en esta normativa son: la responsabilidad de su aplicación recae sobre la empresa tanto en lo que se refiere a la evaluación como a la adopción de medidas técnicas y organizativas a adoptar. El principio básico es eliminar el riesgo en el origen o reducirlo al nivel más bajo posible, basándose en los principios establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995. Se debe efectuar una evaluación de riesgo basada en la medición, excepto para los casos en los cuales la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad de esta. Se deben establecer unas pautas de utilización de protectores auditivos individuales teniendo en cuenta las posibles expresiones. Se debe llevar a cabo una vigilancia de la salud control audiométrico con la prioridad determinada según el artículo 112. Su periodicidad será como mínimo cada 3 años.
Los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan en lugar de una acción, o cada 5 años cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición, dan lugar a una acción. Se deben establecer los criterios de formación, información, consulta y participación de los trabajadores. Control de ruido. Para reducir los efectos nocivos del ruido industrial, se implementan varias estrategias. Mantenimiento de equipos. Mantener las máquinas en buen estado para reducir su nivel de ruido. Protección personal. Los trabajadores deben usar tapones para los oídos o protectores auditivos si los niveles de ruido no pueden reducirse por debajo de los límites seguros. Aislamiento acústico. Uno de los materiales que absorben el sonido para reducir la propagación del ruido. Principales indicadores del ruido industrial. Medición de la presión sonora. La medición de la presión sonora es esencial para evaluar los niveles de ruido en el ambiente laboral. Para ello, se utilizan sonómetros, instrumentos diseñados para captar y medir la intensidad del ruido en diferentes frecuencias. Esto permite determinar si los niveles están dentro de los límites aceptables o si es necesario implementar medidas correctivas. Uso de sonómetros. Los sonómetros son dispositivos fundamentales en la detección del ruido laboral. Estos aparatos registran la intensidad sonora en decibelios y ayudan a identificar focos de este problema que pueden requerir intervención en ambientes industriales. Su uso es crucial para prevenir daños auditivos. Para realizar mediciones desde un punto de vista ergonómico, adquiere una importancia especial el analizador de frecuencias. Es una función que permite a los sonómetros, promediadores y dosímetros descomponer el ruido en sus diferentes frecuencias y agruparlas en bandas de octava. Es interesante porque los efectos del ruido sobre el ser humano no solo dependen del volumen, sino también de la frecuencia o tono que presenta. Niveles de exposición aceptables. Según las normativas internacionales, los niveles de exposición aceptables varían dependiendo de la duración y la frecuencia del ruido. Es vital que las empresas monitoreen y regulen estos niveles para proteger la audición de sus trabajadores y cumplir con las regulaciones de higiene industrial. ¿Cómo evitar el ruido industrial? Implementar estrategias efectivas para mitigar este problema es crucial para proteger la audición de los trabajadores y mejorar la calidad del entorno laboral. Implementación de barreras acústicas. Las barreras acústicas son estructuras diseñadas para bloquear o reducir la contaminación sonora. En instalaciones industriales, estas pueden ser útiles para controlar y minimizar la exposición a niveles peligrosos. Utilizar materiales sonoabsorbentes y la creación de zonas de amortiguación alrededor de fuentes de ruido pueden ser altamente efectivas. Uso de protectores auditivos. Los protectores auditivos, como los tapones y las orejeras, son esenciales en el ambiente industrial. Estos dispositivos ayudan a reducir la presión sonora que llega al oído, previniendo daños y traumas acústicos. Es fundamental que los trabajadores reciban información sobre el uso correcto de estos protectores para asegurar su eficacia. Materiales
insonorizantes avanzados, nuevos componentes utilizados para la construcción de barreras acústicas o para el descubrimiento de equipos ruidosos. Puertas de seguridad con características acústicas. Las puertas de seguridad con propiedades de aislamiento acústico son otra medida importante para controlar este problema. Estas puertas están diseñadas para reducir la transmisión de sonoridad entre diferentes áreas de trabajo, contribuyendo a un ambiente laboral más tranquilo, seguro y confortable. Maquinaria silenciosa. Nuevos modelos de equipos que producen menos ruido mediante motores eléctricos o sistemas de amortiguación de vibraciones. El aislamiento acústico y la absorción acústica son técnicas que se utilizan para controlar el sonido en un espacio, pero tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, el aislamiento acústico se utiliza para limitar la transmisión de sonido entre dos ambientes. Su objetivo es crear un espacio protegido donde el ruido exterior se reduzca o elimine. Para ello, se utilizan materiales y técnicas de construcción específicas que absorben y reflejan el ruido. Por otro lado, el objetivo de la absorción acústica es crear un entorno acústicamente confortable para la comunicación y la escucha. Para ello se utilizan materiales que absorben el sonido, como paneles acústicos o mantas de absorción de ruido. Para obtener un buen sistema de aislamiento acústico, es recomendable combinar diferentes materiales que tengan propiedades aislantes y absorbentes. Para condicionar acústicamente un espacio, se puede analizar el espacio para determinar el volumen de material absorbente que se va a necesitar. Para esto se pueden considerar las dimensiones del espacio, el tipo de uso y los materiales que lo componen. Los materiales acústicos son todos aquellos que se utilizan para reducir el ruido. Se clasifican en dos tipos, que son fonoaislantes y fonoabsorbentes. Los fonoaislantes son materiales rígidos y densos que rebotan el sonido, evitando que se propague hacia el exterior. Algunos ejemplos pueden ser el acero, el plomo y el hormigón. Y los fonoabsorbentes son aquellos materiales porosos que absorben las ondas sonoras, reduciendo la reverberación y eliminando ecos. Algunos ejemplos de estos son la lana de roca y el poliuretano. Ahora vamos a ver que un sistema de monitoreo acústico continuo es una herramienta que permite medir los niveles de ruido en tiempo real y que ayuda a detectar fuentes de contaminación acústica. Esto es especialmente útil en entornos urbanos e industriales, donde es importante controlar la contaminación acústica. La audición es uno de nuestros sentidos más valiosos. Este nos permite comunicarnos, percibir peligros y participar eficazmente en nuestras tareas laborales. Sin embargo, los entornos de trabajo pueden ser ruidosos y con frecuencia exponen a los empleados a niveles sonoros que pueden ser perjudiciales para su audición a largo plazo. La comunicación efectiva en el trabajo es muy importante para la seguridad y la productividad. Entonces, la pérdida auditiva puede ser un obstáculo ante este aspecto crucial de la interacción laboral. Además de los problemas de comunicación, la exposición prolongada a ruidos intensos puede provocar estrés y fatiga en los trabajadores, lo que puede afectar negativamente su bienestar general. Esto puede dar lugar a un aumento en la ansiedad y otros problemas de salud mental que intervienen en nuestro desempeño laboral. La protección auditiva en el lugar de trabajo no solo es esencial para prevenir la pérdida auditiva, sino que también es un requisito legal en muchas jurisdicciones. Las regulaciones de seguridad laboral exigen que los empleadores proporcionen equipos de protección auditiva adecuados y que capaciten a los trabajadores sobre su uso adecuado.
La protección auditiva en el trabajo es esencial por diversas razones fundamentales que responden a una pregunta clave que muchos podemos tener. ¿Por qué debemos preocuparnos por la salud auditiva en el entorno laboral? Uno de los motivos más obvios es la prevención de la pérdida auditiva. La exposición continua a ruidos intensos en el trabajo puede dañar irreparablemente los delicados mecanismos del oído interno. La pérdida auditiva es irreversible, lo que significa que una vez que se produce, no se puede recuperar. Por eso la protección auditiva adecuada puede evitar que los trabajadores sufran daños auditivos y por lo tanto mantener su capacidad de escuchar en óptimas condiciones que les permitirá tener un buen desempeño en sus actividades. En muchas jurisdicciones existen regulaciones estrictas que requieren que los empleadores proporcionen protección auditiva a sus trabajadores cuando se enfrenten a niveles de ruido peligrosos. El incumplimiento de estas normativas pueden llevar a sanciones legales y multas significativas. Por lo tanto, la protección auditiva es esencial para cumplir con las leyes laborales y mantener la integridad legal de la empresa. El ruido excesivo en el lugar de trabajo puede dificultar la concentración y la comunicación efectiva entre los empleados. La protección auditiva permite a los trabajadores concentrarse en sus tareas, lo que a su vez aumenta la productividad y reduce la posibilidad de errores costosos. En entornos de trabajo ruidosos, la falta de protección auditiva puede hacer que los trabajadores no perciban advertencias de peligro o señales de alarma, lo que aumenta el riesgo de accidentes graves. Al usar protección auditiva, los trabajadores pueden mantenerse alerta y responder eficazmente a situaciones de emergencia, mejorando así la seguridad en el trabajo. La exposición constante al ruido intenso puede causar estrés y fatiga a los trabajadores. La protección auditiva ayuda a reducir estos efectos negativos, promoviendo un ambiente laboral más saludable y confortable. Las mejores formas de proteger la audición son evitar la exposición a sonidos fuertes, alejarse del ruido y bajar el volumen. Cuando estas opciones no son posibles, los protectores de oídos, ya sean tapones de oídos o orejeras con protección auditiva, pueden ayudar. Por ejemplo, Mave es una empresa dedicada a la fabricación y ensamble de línea blanca y sus componentes, y cuenta con 18 fábricas aproximadamente en todo México, y que con esto emplean a más de 20,000 personas. Esta empresa se asegura que sus trabajadores cuenten con los elementos de seguridad necesarios, por ejemplo, la utilización de tapones auditivos para la protección auditiva de su personal. En general, los empleadores deben proporcionar protectores auditivos gratuitos a sus empleados, capacitar a los empleados sobre el uso y cuidado de los protectores auditivos, garantizar que los protectores auditivos se ajusten correctamente a los empleados, supervisar que los empleados usen los protectores auditivos correctamente, señalar los puestos de trabajo donde es obligatorio el uso de protectores auditivos y limitar el acceso a las zonas donde es obligatorio el uso de protectores auditivos. Los protectores auditivos son equipos de protección individual que reducen el nivel de ruido al que se expone el trabajador. Por ejemplo, en la imagen podemos observar unos protectores auditivos que son utilizados en la empresa Mave. Vamos a observar unos videos donde podemos ver que se está utilizando los protectores auditivos por el nivel de ruido que se está ocasionando.
Los tapones auditivos son dispositivos pequeños y ligeros diseñados para insertarse en el canal auditivo. Están hechos de materiales que amortiguan el sonido, como espuma, silicona o cera. Los tapones para los oídos son altamente efectivos para bloquear o reducir significativamente la entrada de ruido al oído interno. Algunas características de estos son materiales y tipos. Los tapones auditivos pueden estar disponibles en diferentes materiales y tipos. Los más comunes incluyen tapones de espuma expansible, tapones de silicona reutilizables y tapones moldeables de cera. Los usuarios pueden elegir el tipo que mejor se adapte a sus preferencias y necesidades. La comodidad. Los tapones auditivos suelen ser cómodos de usar, ya que se ajustan al canal auditivo de manera individualizada. Algunos modelos están diseñados para adaptarse a diferentes tamaños del oído, lo que los hace versátiles y adecuados para una amplia gama de usuarios. Su facilidad de uso. Colocar los tapones para los oídos es relativamente sencillo. Por lo general, se enrollan o comprimen antes de insertarlos en el canal auditivo y luego se expanden para sellar el oído de manera efectiva. Asegurarse de que estén colocados correctamente es fundamental para su eficacia. Son desechables o reutilizables. Los tapones auditivos están disponibles en versiones desechables y reutilizables. Los desechables son convenientes para un solo uso o para situaciones en las que la higiene es una preocupación importante. Los reutilizables se pueden lavar y usar varias veces. En general, un buen mantenimiento de los equipos de trabajo y de las instalaciones controla los niveles de ruido y permite garantizar los mejores valores de emisión y transmisión sonora. Se ha de tener en cuenta la importancia que los aspectos subjetivos tienen frente a un contaminante como el ruido, por lo que a la hora de aplicar medidas preventivas no se pueden olvidar medidas de tipo organizativo y psicosocial, que en ocasiones pueden resultar las únicas viables, especialmente si el problema se encuentra a niveles de ruido bajos pero molestos. El ruido industrial es un problema significativo que puede tener efectos negativos en la salud humana, el medio ambiente y la productividad laboral. A largo plazo, la exposición constante a niveles elevados de ruido puede causar trastornos auditivos, estrés y otras enfermedades que están relacionadas con la salud mental y física. Además, el ruido puede afectar la comunicación y la concentración en el trabajo. Para mitigar estos impactos, es crucial implementar medidas de control como el uso de barreras acústicas, el mantenimiento regular de maquinaria y la adopción de tecnologías más silenciosas. Asimismo, fomentar la conciencia sobre la importancia de un entorno laboral saludable puede ayudar a reducir la exposición al ruido y promover un ambiente más sostenible y productivo. En resumen, abordar el ruido industrial es esencial para proteger la salud de los trabajadores y mejorar la calidad. Esto sería todo.